Hemos estado nosotros compartiendo una serie de mensajes en un libro de la Biblia titulado Ageo. Es un libro bien corto de la Biblia que está en el Antiguo Testamento. Ageo fue un profeta, como hemos dicho en otras ocasiones, que vivió muchos años antes. Hablaba al pueblo las verdades de Dios. Y hemos estado compartiendo aquí hasta ahora, solo estoy intentando recapitular un poco, que alrededor del año 537 a.C., un remanente del pueblo de Israel que había sido exiliado, regresó a Jerusalén después de haber sido deportados, después de haber sido llevados cautivos, regresó a Jerusalén con el objetivo de reconstruir la ciudad, con el objetivo de reconstruir el templo. Ellos llegaron, comenzaron a trabajar porque para esto habían venido, para esto habían regresado, para volverse a instalar allí, y producto de oposición que tuvieron, producto de desaliento que tuvieron, al año siguiente, incluso por algunas razones más, abandonaron el proyecto y comenzaron a concentrarse en sus vidas, en sus casas, en sus cuestiones, por lo cual ahí en el libro de Ageo, como por el verso 3 por allí, Dios les requiere y le dice, verso 4, es tiempo de que ustedes habiten en sus casas mientras mi casa está desolada. Y alrededor de 16, 18 años, esa obra de construcción estuvo detenida, estuvo paralizada, porque al pueblo no le interesaba que nada pasara en ese templo que se estaba construyendo. Tenemos que recalcar que ese templo simbolizaba la presencia de Dios para el pueblo. Ese templo simbolizaba de que la gloria de Dios estaba allí en medio de ellos. Y más que esto, ese templo apuntaba a la futura venida de Cristo, cuando Él vendría a tabernaculizar con el hombre, a poner su morada entre los hombres, y estas cosas estaban despreciando ellos, producto de pensar solo en sus intereses personales. Decidieron poner por encima de la gloria de Dios todas las cosas que a ellos les preocupaban, sus vidas, sus intereses. Aún así, en medio de este pensamiento errado, de esta idea errada del pueblo, Dios en su gracia envía a este profeta Ageo, de quien estamos estudiando, de quien estamos leyendo, con el objetivo de hacerles recapacitar, con el objetivo de hacerles pensar, y fueron despertados a la obediencia, fueron despertados a comenzar la obra, que aquí fue donde estuvimos la semana anterior. Ellos pusieron manos a la obra, comenzaron a construir, y ahí terminamos el capítulo 1 del libro de Ageo la semana anterior. Ellos comenzaron a construir la obra, y hasta aquí, al parecer, la película tenía un final bonito. Ellos habían tenido su problema, ellos habían tenido su crisis, ellos habían abandonado la obra, Dios les había llamado, ellos habían respondido, sí lo vamos a hacer, y sería un muy buen final. Pero tenía un capítulo más esta historia. Tenía una nueva temporada que se quedó allí por ver qué venía. Y es que al poco tiempo de haber ellos reiniciado esta obra, específicamente lo que vamos a leer hoy en los versos del 1 al 9, ellos se enfrentaron con otro problema. Ya estaban conscientes, tenemos que hacerlo, vamos a reconstruir el templo, vamos a trabajar en que la presencia de Dios esté entre nosotros. Ellos se encontraron con otro problema que vamos a leer ahora. Así es que yo le invito a que usted allí en el libro de Ageo, capítulo 2, los versos del 1 al 9, pueda seguir con su vista mientras yo leo. Dice de esta manera: el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Verso 2. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. Verso 3. Dios les dice: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, no es como nada ante sus ojos. Verso 4. Pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor. Y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de ustedes,
no teman. Porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria a esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Y muchas de las personas que estaban recibiendo estas palabras tenían edad suficiente como para recordar la majestuosidad del templo que había sido destruido en la invasión. Aquel templo que fue devastado. Y la expectativa de hacer algo parecido, el deseo de hacer algo parecido a aquello que ellos tenían, ante la realidad de la escasez de recursos, ahora les estaba haciendo desfallecer. Ahora les estaba haciendo una vez más pensar, esto nunca va a ser como aquello. Esdras 3, del 10 al 13, nos da algunas pistas. Vamos nosotros a buscar allí Esdras, que nos da algunas pistas, y vamos nosotros a leer en Esdras 3, Esdras 3, algunas pistas. Ahora se me perdió Esdras aquí tan chiquitico. Algunas pistas. Normalmente suelo tenerlos marcados. Bueno, no voy a perder tiempo, está un poquitico más atrás. Pero Esdras 3, del 10 al 13, nos da una pista de que habían los ancianos de la iglesia, los más adultos, que estaban llorando, literalmente, porque decían, aquel templo era majestuoso. Sin embargo, los jóvenes estaban contentos porque un templo se estaba construyendo, algo bueno estaba pasando. Y lo que ocurría aquí era que este templo era demasiado insignificante para ellos, por lo cual Dios comparte esta palabra que leímos, trae una palabra de aliento para ellos por medio del profeta, para que cobraran ánimo y tuvieran una expectativa mayor. Dios quería que ellos tuvieran en la construcción de este templo una expectativa de reino. No solo se concentraran en lo pasado, no solo se concentraran incluso en hacer algo parecido, sino que pusieran su vista en Dios y no en las circunstancias de los que estaban viviendo. De tal manera que esta es una invitación que traigo para ti. Cobra ánimo y ten una expectativa mayor. En tu vida, en estos días tan lejos de allá, ten una expectativa de reino. Porque es que el desánimo puede tocar la puerta a cada uno de nosotros. El desánimo por algo que no me está yendo bien. El desánimo porque las cosas no suceden como yo quiero. Y eso obstaculiza el que yo conozca más a Dios. Eso obstaculiza el crecimiento de Dios en el servicio de su reino. Y es que desanimados nos quedamos sin metas. Desanimados nos quedamos sin propósitos. Desanimados no hay motivación para luchar contra el pecado o para incluso cultivar cualquier buen hábito o para predicar el evangelio. El desánimo llega a nosotros y nos paraliza. Y este pueblo estaba mirando que los cimientos del templo eran demasiado pequeños comparado con aquel templo que anteriormente tenían, y otra vez volvieron a bajar la cabeza. Y dijeron, esto nunca va a ser como aquello que yo vivía, esto nunca va a ser como aquello que yo tenía. El desánimo, como a muchos de nosotros, nos puede hacer pensar en que no hay capacidades, en que no hay recursos, en que no hay maneras de que se haga lo necesario, de que se haga lo que se necesita, de que pase lo que uno está esperando que pase. Ahora bien,
cómo Dios anima a estas personas cuando miramos este texto. Una manera bien rara. Mírenlo usted ahí mismo, específicamente en el verso 3. Dios les dice: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está. ¿Qué dice? No es como nada ante sus ojos. Y la manera en la que Dios les está animando, y esta es la enseñanza número 1 que te comparto, es llevándoles a reconocer su realidad. Dios les enfrenta con la realidad. En vez de esconderlo, en vez de pasarle las manos y decir, no miren eso, sigan adelante, aliéntense. Dios saca la luz, Dios lo trae a la vista, Dios se lo restriega en la cara. Porque tratar de evitar la realidad de cualquier situación no es una solución para escapar del desaliento. Usted puede querer esconderlo, usted puede querer barrer la basura debajo de la mesa y darse una vuelta, pero cuando regrese la basura va a seguir allí. Y lo primero que Dios les dice es: ustedes están poniendo la vista en que quieren tener un templo de esta o de aquella manera. Ustedes no quieren ni mirar lo que se está construyendo aquí. Pero es verdad, este templo que vamos a construir no se compara de ninguna manera con aquel otro. Enfréntenlo de una vez por todas. Aquel lo perdieron por su pecado. Dios les había llevado presos, cautivos, por toda la corrupción que ellos tenían. Y es que esconder la realidad sin buscar la ayuda de Dios solo hará que vivamos insatisfechamente. Las cosas que pasan, las cosas que ocurren han de ser enfrentadas, han de ser miradas. Sí, esto está pasando, sí, esto ha ocurrido, sí, esta es mi realidad ahora, esto es lo que estoy viviendo. ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo en ti, Dios, voy a encontrar fuerza para, aun cuando esto no es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo sueño, seguir adelante, seguir construyendo, seguir haciendo? Ahora bien, hay dos cuestiones importantes a considerar cuando miramos este texto, cuando miramos el desaliento de ellos, cuando miramos la realidad que estaban viviendo. Este mes séptimo del que habla el verso 1 es una fecha importantísima en el calendario hebreo, porque este era el mes que más festividades religiosas tenía, más días de reposo tenía, días dedicados a Dios, días feriados, y por lo tanto con muy poca actividad laboral. Usted puede hacer la traducción parecida a estas personas que no les pagan los días feriados, y cuando llegan los días feriados, 2 o 3 seguidos, dicen: el cheque viene más suave esta semana. Pero el hecho de que hayan tenido tantos días feriados, tantos días dedicados a sus fiestas a Dios, que Dios los exigía, ellos lo hacían, ellos no trabajaban, ellos paraban la obra. Se celebraba la fiesta de las trompetas en este mes séptimo. Se celebraba el Yom Kippur, el día de la expiación. Se celebraba la fiesta de los tabernáculos, y a veces no era un solo día, era semana que se paralizaba todo y ellos hacían su fiesta. Y cada una de estas festividades hacía que el proyecto de construcción, que había comenzado apenas un mes, ¿qué cosa? Se detuviera. Entonces, aparte de la realidad de que no era el templo tan glorioso como que tenían anteriormente, también estaban enfrentados a la idea de que no avanzamos, estamos detenidos en el tiempo, no vemos que esto eche para adelante, no vemos que esto crezca, no vemos que pase nada diferente aquí, porque hemos parado algunos días. Y era algo que también les desanimaba. Quizás en su mente estaba la idea de: hemos empezado a construir, pero esto va muy lento, esto no avanza.
Y aquí nosotros encontramos una enseñanza en medio de las vidas que nosotros hoy caminamos, hoy tenemos. Y es aprender a descansar en los tiempos de Dios para no desanimarnos. Porque a veces queremos que las cosas se hagan de la manera que nosotros queremos. Y no entendemos que a veces algo se detiene, algo no se puede hacer y que en medio de eso Dios está obrando. Usted quiere que se haga de una manera, pero simplemente se da de otra. Y usted se está volviendo loco. Usted quiere hacer incluso más de lo que Dios hiciera. Pero toca descansar en Dios. Y decirle, ok Dios, esto es lo que tú has decidido. Esto es lo que me ha llegado. Yo voy a descansar en ti. Yo voy a estar tranquilo sabiendo que aunque esto no está avanzando mucho, específicamente esta obra de construcción a la que ellos se referían, tú tienes un plan, algo tú vas a hacer. Yo estoy descansando en ti. Y es increíble cómo nosotros hoy algunas cosas las posponemos tan fácilmente, como hablábamos la semana anterior. Sin embargo, hay otras que queremos que sean para allá, sin entender que Dios tiene sus tiempos. Y el no entender que Dios puede estar obrando aún en lo que no controlamos tiende a desanimarnos también. El no descansar en la obra de Dios, en lo que nosotros no podemos controlar, nos desanima. Por tanto, uno tiene que cerrar ojos y decir, Dios, confío. Dios, espero. Dios, estoy tranquilo. Y lejos de huir de la realidad, una vez más, debe ser enfrentada, debe ser comunicada. ¿Cuál es mi realidad? Este templo no se parece al otro. Ok, algo vas a hacer, Dios. ¿Cuál es mi realidad? Llevo una pila de días parado y esto no ha producido lo que yo espero. Ok, algo va a hacer Dios. No se puede esconder, no se puede obviar. Necesita comunicarse. Necesita buscar a alguien. Nosotros como iglesia personalmente tenemos tiempo para esto, para compartir, para discipularnos, para crecer, para tener una consejería bíblica y orientar a alguien que necesite, en medio de su atasco, en medio de su preocupación, en medio de sus luchas, encontrar la voz de Dios, dirigiéndole. No puedes poner a un lado la realidad y aislarte. No puedes poner a un lado la realidad y quedarte solo. No puedes reprimir lo que estás viviendo. Necesitas conversarlo, trabajar en ello, exteriorizarlo, buscar ayuda. El hecho de que lo escondas no va a querer decir que va a desaparecer. Se necesita trabajar en ello, es entregar a Dios. En segundo lugar, hay algo muy interesante aquí, en estas mismas palabras, en esta idea que estaban teniendo ellos. Específicamente en el verso 1, dice que la palabra del Señor vino el día 21 del mes séptimo. Y si usted va al primer libro de Reyes 8:2, usted se va a encontrar que en este mismo mes fue dedicado a aquel templo que ellos añoraban. O sea, que en el mes que se conmemoraba aquel templo que ellos habían perdido, ahora ellos están comenzando a construir este templo. Y mientras ellos están construyendo el templo, ellos recuerdan, en este mes nosotros construimos aquel templo de Salomón. Y esto era algo que también les golpeaba en la cara. Razones humanas tenían para estar frustrados, para estar nostálgicos. Y el recuerdo de aquel templo que ellos, muchos recordaron muy bien cómo había sido inaugurado frente a los cimientos de este, que no se comparaban con nada, resultaba muy doloroso para ellos. Al punto que la nostalgia quizás les mató y Dios tuvo que venir con esta palabra de aliento para ellos. Y aquí entonces comparto otra aplicación para ti. Cuídate de la nostalgia, que puede ser muy peligrosa. La nostalgia te deja en el pasado
Y es que hay gente que como ellos se quedan en el pasado, en aquella iglesia donde se hacía esto, donde se hacía aquello, en aquellos tiempos donde el evangelio era más puro, aquellos himnarios, aquel piano, todo es aquello, aquellos viajes, aquella pasión, aquella fuerza que teníamos, y se han quedado anclados allí. Algo parecido le ocurrió a alguien en la Biblia. Samuel, él había ungido al rey Saúl. Le dicen, Saúl ha sido desechado. Y al parecer no tenía todas las fuerzas, toda la voluntad de ungir al nuevo rey que era David, que Dios tiene que decirle, hay un nuevo rey. Seca tus lágrimas, da un paso adelante. Yo he desechado a Saúl. Algo nuevo está pasando. Pero esta gente se habían quedado anclados en el pasado, en una época de oro, como muchos de nosotros. De hecho, hay algunos que han llegado aquí de sus países y frustrados, algunos, sobre todo de los que más recientes han llegado. Allá me iba bien, allá yo tenía esto, allá yo tenía aquello. Y es una mezcla, la nostalgia es complicada porque es una mezcla en la cual usted olvida lo más malo y se concentra solo en lo más bueno. Porque si usted mira el pasado, y ahora no voy a hablar solo de nuestros países de donde provenimos, incluso en el tema de la iglesia, en el tema de cualquier conexión espiritual que yo tenga con el pasado espiritual. Si usted se recuerda, allá también se cometieron errores, muchos. Si usted se recuerda, allá no era tan color de rosa como el recuerdo nostálgico me lo pinta, como para yo detenerme y querer volver allá. Y algunos logran reconocer, algunos logran expresar esta nostalgia, esta atadura al pasado, sea cual sea, una etapa de prosperidad, una etapa de bendición, sea cual sea. Algunos se han quedado atados allí de tal manera que no pueden seguir adelante, que no pueden seguir viviendo las cosas que ahora tienen por delante. Otros simplemente lo han reprimido, lo han escondido. Y se han dado por vencidos de cualquier posibilidad con vivir algo parecido exista. Y este pueblo tan lejos de nosotros se había dejado atrapar por esa nostalgia de un pasado glorioso. Estaban profundamente desanimados, porque esto es lo que pasa cuando la nostalgia nos atrapa. Produce en nosotros una sensación de desencanto que nos paraliza. Y nada de lo que usted está viviendo en el presente le sabe bien. Entonces, Dios viene y le dice, una vez más, bien raro, para que enfrenten su realidad. Ustedes tienen razón. Este segundo templo jamás va a ser como el de Salomón. No lo va a ser, esto es otra cosa. Es más, la Shekinah, que era la misma gloria de Dios, no desciende sobre este templo cuando es inaugurado como descendió sobre aquel. Es más, el arca que simbolizaba también la presencia de Dios que estaba en aquel templo, ahora ellos no la tenían. O sea que todo les hacía decir, pensar, ni por los talones le llega a este templo al anterior si de gloria hablamos. Sin embargo, en el verso 4, miren lo que Dios les dice. Verso 4 de la Biblia. Si usted no tiene una Biblia y quiere una y quiere leerla, nosotros regalamos Biblia con el objetivo de que las personas las lean. Verso 4 dice, ahora esfuérzate, Zorobabel, este es uno de los líderes, declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor. Dios les dice,
Esta es la realidad, esto es lo que hay, pero esfuércense y trabajen, hagan algo, no se queden paralizados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes. Aquí no importa aquel templo, aquí no importa lo que importa es que yo estoy con ustedes, aleluya. Yo estoy con ustedes, declara que es el Señor de los ejércitos, el que está por encima de todo. Es más, dice, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. Y esto me lleva a mi segundo punto. Esfuérzate y trabaja, porque el avance de la obra de Dios no depende de tus recursos, capacidades, percepciones, sentimientos, todo eso por ahí para allá, depende de su presencia en medio nuestro. Esfuérzate y trabaja, porque no tiene nada que ver contigo, porque tú no eres quien está a cargo. Dios ha decidido que sea de esta manera. A ti te toca sumarte y disfrutar lo que Él está haciendo. El asunto aquí no es la magnificencia del edificio. El asunto aquí era la presencia de Dios. No lo habían acabado de entender. Ustedes dejaron de construir, les decía Dios, y han despreciado mi presencia. Ahora están volviendo a construir y están más preocupados en lo majestuoso del edificio que en que simplemente mi presencia va a estar allí. Mi presencia puede estar en un cuartico pequeño así y es mi presencia lo que importa. No importa cómo se ve por fuera. Lo que importa es mi presencia. No importa si es con una camisa o con un traje. Lo que importa es que mi presencia está allí. De hecho, en los tiempos de Jesús, los que mejor se veían con camisa, con traje, eran los que más podridos estaban por adentro. Porque se trata de su presencia, viviendo en un corazón, poseyendo un templo. Aquel templo hecho por manos humanas. Este templo que somos nosotros, donde Dios quiere vivir mediante su Espíritu Santo, también. Y tenemos que acabar de entender esto. Y el gran problema de esta gente era que estaban magnificando los obstáculos y minimizando a Dios. Estaban más concentrados en lo que no tenían que en el Dios que estaba con ellos. Así de pequeño llega a ser Dios para nosotros cuando tenemos este pensamiento. No estoy diciendo herejía, no estoy diciendo que Dios sea pequeño. Estoy diciendo que lo llega a ser para nosotros en nuestra mente, en nuestros pensamientos, cuando no entendemos cómo Él obra. Cuando no aprendemos a descansar, que Él está con nosotros. Y la falta de recursos que tenían con respecto a la que le fue entregada a Salomón era real. No iban a construir un templo como aquel. Pero lo primordial lo tenía. Les dice Dios, trabajen, olvídense de esto, yo estoy con ustedes. Esto es lo que más importa. Mira las palabras de David a Salomón antes de iniciar el primer templo. Primer libro de Crónicas 28:20. Entonces David dijo a su hijo Salomón, esfuérzate, sé valiente y haz la obra. No temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Salomón, tú vas a construir un templo, aquel que añoraban ellos, y las mismas palabras que fueron dichas a ellos en aquel templo, ahora le están siendo dichas al pueblo. Mire usted los versos 4 y 5, Dios le está diciendo, esfuércense, hagan el trabajo. No se queden ahí sentados esperando que lleguen tiempos mejores. Tomen la determinación, háganlo, trabajen en eso que tienen que trabajar. No porque te vas a sentir mejor. Dios no está teniendo un tipo de estímulo psicológico aquí. Dios les está diciendo, tiene que ser una consecuencia porque yo estoy con ustedes. Tienen que hacerlo.
Tiene que pasar. Si no pasa, es por sinvergüenza que son ustedes. Porque yo estoy con ustedes. Y es que en nuestras propias fuerzas, amados, no somos nada. Nada. Y esto es lo que Dios quería mostrar, haciéndole ver al pueblo. Vean la realidad. No van a ser un templo como aquel. Pero yo estoy con ustedes. Ustedes no pueden hacer nada. Pero amparados en el poder del Todopoderoso, habrá algún obstáculo que sea imposible. Y fíjense que el peso no cae sobre lo que ellos podían hacer. El peso sigue cayendo sobre lo que Dios hace, sobre su obra. Esta semana, mientras yo pensaba en este mensaje, en estas palabras, el Señor usó una situación con nuestra hija Salem para hablarme. Y ella tiene momentos en los que quiere hacerlo todo sola. Tiene 3 años, 4. Tenía que haberlo escrito aquí. Pero ella está creciendo y se quiere poner los zapatos sola. Era específicamente lo que estaba pasando. Yo me la acerco y le digo, déjame ayudarte. No, yo quiero hacerlo sola. Ok, me siento a verla. Ella lo está intentando. No puede. Coge el zapato, lo tira contra la pared. Y me dice, ¿por qué no puedo hacerlo sola? Y le digo, mami, porque todos necesitamos ayuda. Papi, hay cosas que no puede hacer solo. Se le perdió Esdras de la Biblia hoy. Por eso necesita a Dios. Tú necesitas a Dios. Necesitas a papá, mamá que te ayuden. Necesitas amigos que te ayuden. Necesitas a las personas. No estamos hechos para vivir solos. Y por muy grande que seamos, sigamos en la misma condición de este pueblo. Por muy adultos que seamos, por mucho tiempo que llevemos en el Evangelio, pedir ayuda no es malo, es necesario. Necesitamos. Y fíjense que es contrario a lo que te dice este mundo, porque este mundo te dice, tú puedes solo. Este mundo te dice, cree en ti. Y anda una cantidad de gente por allí, incluyendo cristianos, jugando a ser Dios, que es escalofriante. No estás hecho para ser un llanero solitario, no estás hecho para vivir solo. Lo que te pasa cuando lo intentas y lo intentas es que chocas contra esa realidad. No pude. Y puedes lograr muchas cosas en tu vida. Pero esto es una verdad, somos limitados. El único autosuficiente es Dios, o sea, es suficiente en sí mismo. Pero es la mentira que el enemigo propaga para mantenerte solo, para mantenerte alejado, para devorarte como aquel animalito de Discovery Channel que se separa de la manada y ¡zas! Viene alguien y lo devora. Escucha esto. No rehuyas de tu responsabilidad, pero no cometas el error de hacerlo en tus propias fuerzas. Tienes que hacer lo que tienes que hacer, tienes que trabajar en lo que tienes que trabajar, pero necesitas descansar en Dios, necesitas hacerlo en su fuerza, no en las tuyas. En las tuyas te vas a fundir. Habemos unos cuantos fundidos por aquí que de buenas a primeras nos damos cuenta con esa realidad de que no podemos solos y tenemos que llegar ante Él y decirle, ayúdame. Me volví a desbaratar. Se llama responsabilidad dependiente. Yo soy responsable, yo cumplo con lo que tengo que hacer, pero dependo de ti. Porque si no, a la larga o a la corta, me voy a fundir. Por eso hay tanta gente por allí, estresada, tomando pastillitas para los nervios, con tantas dificultades, con tantos problemas, con tantas cosas. Porque no han encontrado en Dios la paz que Él da, el descanso que Él puede dar. Y allí me sumo yo a cada rato a ese corre-corre que nos ha impuesto el mundo, que nos ha impuesto la sociedad.
Pero Dios les está diciendo, ustedes van a trabajar, ustedes van a hacer, porque yo estoy con ustedes. Solo por eso. Mira lo que le dice a Josué. Palabras muy parecidas a las del verso 4. Josué 1, del 5 al 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir de toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Verso 9. ¿No te he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y algunos han querido poner el peso sobre Josué. Esfuérzate, sé valiente, pero el peso está en Dios. Tú te puedes esforzar, tú eres valiente, porque yo estoy contigo. Y por nada más. Esta semana compartimos en las redes sociales de nuestra iglesia esta frase que estoy leyendo en un libro de teología bíblica acerca de Josué. En vez de predicar que la gente sea fuerte y valiente como lo fue Josué, céntrate en la fidelidad del Dios de Josué. El nombre de Josué significa Yahvé salva. Y fue solo por la maravillosa gracia y poder de Dios que los israelitas pudieron entrar en la tierra prometida, tomarla, dividirla, servir en ella, poseerla. Todas estas acciones demuestran la fidelidad de Dios a las promesas de su pacto. Dios es el héroe del libro de Josué y no Josué. Y una vez más, nosotros, humanos, idólatras, poniéndonos a nosotros en el primer lugar, hemos querido quedarnos con esa idea de ser héroe. Pero la idea que más bien se está compartiendo aquí es: ustedes no pueden detenerse porque Dios está con ustedes. Ustedes lo pueden hacer porque Dios está con ustedes. Que es muy diferente a tú eres un caballo, hazlo. Es muy diferente a confío en ti, tú puedes. Mira el verso 5. Ahora Dios le dice que tú puedes hacer esto conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. Yo estoy con ustedes conforme a aquella promesa. Hace mucho tiempo lo hice, no teman. Lejos de paralizarse improductivamente, lejos de llenarse de nostalgia pensando en las glorias pasadas, recuerden el pacto que yo hice de ustedes cuando ustedes eran esclavos en Egipto. Yo les hice una promesa que estaba allí en Éxodo 29, del 45 al 46. Yo sería vuestro Dios y ustedes serían mi pueblo. Mi espíritu estaría con ustedes y Él les llevaría hasta la tierra prometida. Yo les traje aquí, yo les tengo hoy aquí. Confíen como allá cuando les llamé. El mismo que con su palabra dio orden al caos, ahora está diciendo: confíen en mi pacto. Confíen en lo que les prometí. Descansen. Y la obra del Espíritu en nosotros no elimina nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que hacer, sabiendo que al mismo tiempo, en una forma misteriosa, el Espíritu está moviendo nuestra voluntad y está haciendo eficaz nuestra labor. Él lo hace. Usted tiene una parte, pero la obra de Dios está detrás, su mano está detrás empujándote. Por eso dice: yo estoy con ustedes. Por eso también nos dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Somos hechos por Dios. Él nos creó en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y esta semana
escuché un mensaje de un predicador que me humilló, como quizás te humilla a ti también ahora. Aquel predicador decía, muy contrario a lo que dicen los predicadores modernos en las redes sociales: anímate, mi hermano, cobra ánimo, decía él. Mi hermano, si tú viniste desanimado a la iglesia pensando que tú eres un inútil, preguntó, ¿te crees que eres un inútil? Y yo dije, no, ahí me va a estimular a la hora. El hombre dijo, bueno, déjame decirte que sí eres un inútil. Fue una bofetada para mí. Pero Dios es todopoderoso. Y es increíble lo que el Dios poderoso puede hacer cuando un inútil se pone en sus manos. Eso es un cristiano, alguien que dice, no puedo más con esta vida que estoy llevando, sálvame Dios. En el momento que he salvado y después de 40 años en el Evangelio, no puedo, llévame Dios. Lo demás es religión, lo demás es fachada. No puedo, ayúdame. Tú sigues siendo el mismo necesitado y dependiente del Dios poderoso. Si tú no lo has entendido bien, yo tengo que compartirte otro texto más. Isaías 41, 13 al 16. Dícele Dios a su pueblo, llega hasta nosotros. Porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene con su diestra. Está bonito. Que te dice, no temas, yo te ayudaré. Está bonito. Escucha ahora. No temas, gusano de Jacob. Ustedes, hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. No está diciendo león de Judá, no está diciendo que vas a ser león, gusano de Jacob. Mire lo que dice el verso 15. Lo que puede hacer ese gusano inútil en sus manos. Te he convertido en trillo nuevo, cortante, de doble filo. Trillarás los montes y los harás polvo, y los collados dejarás como hojarasca. Los aventarás, el viento se lo llevará, y la tempestad los disipará. Pero tú regocíjate en el Señor, en el Santo de Israel te gloriará. En ningún momento de la historia te conviertes en león, sigue siendo el mismo gusano, pero regocijándote en ese glorioso Dios, puede llevar a cabo estas obras, estas cosas. Y cuando usted se ve, cuando usted se mira, usted dice, ¿verdad que sí? No soy nada, Dios. Esfuérzate, amado hermano. No estamos solos, anímate. Nuestro bendito Señor y Salvador ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay quien dice, no me sentía bien, no fui al culto. Tú no te sientes bien y vas a trabajar, sintiéndote mal. No estaba de ánimo. Es que me cayó la regla. ¿Tú vas a trabajar así? Es que tengo un bajón. Pero así mismo vas y te pintas el pelo. Estoy cansado. Llevo tantas horas trabajando en esto, en aquello. Pero aún así mañana sales a trabajar otra vez. No te quites. Porque lo que necesitas está aquí, entre la familia de la fe. Entre la gente de Dios. Lo que necesitas está en Dios. Si tú eres un cristiano y me estás escuchando hoy, el Espíritu Santo vive en ti porque tú has aceptado la obra de Cristo en tu vida. Él está obrando en ti y por medio de ti. Eso debiera ser suficiente para empujarnos y que nos pongamos a vivir dependiendo de Él, haciendo su obra, trabajando porque Él está con nosotros, enfrentando nuestras realidades. Debiera ser suficiente. Yo he dividido este mensaje en dos. La semana que viene traeremos la segunda parte con el resto de los textos. Pero quiero que pienses en esto. Si no tienes la seguridad de que Dios está contigo para hacer las cosas que necesitas hacer, está disponible.
Si tú no tienes la seguridad de ser un cristiano, que es al único que le llega esa paz de Dios, no tienes paz con Dios por venir aquí, no tienes paz con Dios por nacer en una familia cristiana, tienes paz con Dios cuando tú dices, yo no puedo, mi obra es imposible para pararme ante ti, nada de las cosas que yo he hecho hasta el día de hoy me asemejan a ti, tú eres blanco, 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 puro, 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 y yo tan solo con una pizquita de suciedad ya no puedo estar delante de ti, por tanto y demás, necesito aceptar la obra que tu Hijo Cristo hizo en la cruz. Porque lo que Cristo hizo en la cruz fue tomar el lugar que usted y yo merecíamos. Porque lo que Cristo hizo en la cruz fue pagar la deuda que usted y yo le debíamos a Dios por nuestro pecado consciente, por las cosas en las que vivimos cada semana. Y cuando usted dice, yo no puedo pararme delante de ti, yo no puedo justificarme delante de ti, yo no merezco tener una vida eterna que existe. Él le dice, si tú te arrepientes de todo lo que has hecho hasta hoy, si tú crees que mi hijo tiene salvación, Él lo puede hacer. Alguien pregunta, cuando llegue el día final y estés parado delante de Dios, ¿qué le vas a decir? Yo hice esto, yo hice aquello, yo hice esto, yo hice aquello. Él te va a decir, ok, yo hice más. Ponte a un lado. Es el infierno lo que toca para ti. Que es real. Usted puede decirle, yo no hice nada, pero tu Hijo Cristo en la cruz pagó por mí. Yo me arrepentí de mis pecados. Yo confié en su obra y Él me ha hecho salvo. Yo más bien lo único que he traído aquí ha sido pecado. Pero tu Hijo Cristo, Él se puso en mi lugar. Y Cristo como abogado dice, sí, Padre, déjale entrar. Él creyó verdaderamente en mí. Esto es una cosa milagrosa que la hace el Espíritu de Dios en los corazones. Entonces, Dios le ha dicho a este pueblo, ustedes se han desanimado, pero necesitan enfrentar la realidad de que no va a ser el templo más como el que tenían. Y de que necesitan ponerse a hacer confiando en mí, porque yo estoy con ustedes. Una vez más, si no eres cristiano, tengo una expectativa mayor que cobrar el cheque de la siguiente semana. Si eres cristiano, lo mismo. Que tu vista esté puesta en los cielos. Tenemos muchas metas en este país. Ahora tengo la cita para sacar la licencia, los que están llegando. Después tengo la de la residencia. Después quiero encontrar un buen trabajo. Después quiero hacer la ciudadanía. Después me quiero comprar una casa. Después quiero tener un negocio. Después. Y nunca se acaba. Siempre estamos insatisfechos. Siempre necesitamos más. Pero mi invitación es a que cobres ánimo y tengas una expectativa mayor. Cobres ánimos y puedas descansar de tal manera en Dios que tú puedas decir, Dios, lo que más me interesa es que el día del juicio final tú digas, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y para eso no tienes que hacer mucho, solo tienes que venir ante Él y decirle, salva mi corazón. No traigo nada, pero sálvame. Si tú haces esto de corazón, Él lo hace. Te inserta en la familia de la fe, te da su Espíritu Santo y te permite vivir por Él. Si tienes asuntos pendientes y eres un cristiano por resolver, Dios te está diciendo, esfuérzate y hazlo. No lo pospongas más, comienza a hacerlo. Despiértate de ese pasado en el que has querido vivir. Levántate, esfuérzate, porque yo estoy contigo. Lo puedes hacer porque es una consecuencia de que yo esté contigo. Lo contrario es negar que yo soy poderoso para hacerlo. Enfrenta tu realidad, cobra ánimo.